Ok. Ok, caray, no se escucha. ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Me escucho? Está rarísimo estoy. Sí, maestra, sí se escucha. Hola, hola. Oigan, una disculpa, no sé si es el internet, la compu o qué, que está como súper lento para entrar y no me dejaba acceder. Una disculpa por la hora. Ok. A ver, si pueden prender su camarita, vamos a hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada. Les había dicho que la arquitectura de Mesopotamia tenía como 4 o 5 características generales. ¿Se acuerdan cuáles son? Amurallados, Exacto, eran ciudades amuralladas. ¿Qué otra? uso de plataformas, ¿Ok? Y con estas plataformas, ¿cómo se llamaban estas grandes construcciones que ellos realizaban? figurats, Exacto. ¿Y para qué servían los zigurats? Que no eran como templos. templos, Exacto, eran con un fin de un uso religioso. Bien, entonces llevamos unas ciudades amuralladas para poderse tener seguridad en contra de los otros pueblos, que también eran de la región de Mesopotamia. El uso de las plataformas, ¿qué otro? Se construyeron las primeras ciudades planificadas. Exacto. Entonces, ¿por qué se construyeron? Más bien, ¿por qué se planificaron? También ya lo habíamos visto. Para tener una mejor organización. Sí, exacto. O sea, como toda la sociedad creció tanto, empezaron a delegarse como actividades y pues obviamente el espacio tiene que organizarse de tal modo que se cumplan estas nuevas funciones. Bien, ¿qué otra? Me faltan otras dos. usaban ladrillos, Correcto. ¿Por qué usaban ladrillos y no piedra? porque eran más fáciles de mover. Y Porque era lo que había pues ahí donde vivía. exacto, era lo que había en la región. No había piedra como la había en la región de Europa o de Egipto. ¿Y qué pasaba con esta piedra? ¿Por qué? Más bien, ¿cuál era la debilidad de este material que ellos usaron?
Que si no se cosía, se desmoronaba. Exacto. Sí, normalmente se tiende a tener mayor fortaleza una pieza de barro cocida que una sin cocer. Cuando una pieza de barro la sometes al fuego, se vuelve cerámica. Antes solo es una pieza de barro. Al someterlo al fuego se vuelve una pieza cerámica y agarra así su durabilidad total. Bien, y me falta otra. ¿Cuál es la consecuencia de que construyeran en ladrillo estas grandes construcciones gruesas? ¿Cómo eran sus... Había otra característica, a ver si se acuerdan de lo que estoy tratando de decir. Ventanas chiquitas. Sí, exacto, el tema de las ventanas. Eran ventanas pequeñas por el tema de que no tenían la tecnología todavía suficiente para abrir grandes ventanales por su mismo sistema constructivo. Miren, muy bien, ya. O sea, con esas 5 características generales que ustedes puedan percibir, las van a ver repetidas. Yo creo que si les interesa el tema o más adelante que lo sigan viendo, van a poder identificar en todas las construcciones mesopotámicas, pues como que estas características. Ok, ahora, en cuanto a tipologías o las funciones que se le daba a los edificios, ¿cuáles eran sus principales? Creo que eso no se los dije bien, pero bueno. ¿Para qué uso les daban a sus arquitecturas? ¿Cómo les llamaban? Quizás no me estoy explicando, creo que sí no me estoy explicando. ¿Cómo, maestra? Los Sí. monumentos. Ajá, bueno, sí. En la arquitectura mesopotámica tenía como varias funciones. Una eran los templos, pues que eran los zigurats. Y luego otra era la arquitectura para los reyes, que eran los palacios. Y pues viene la arquitectura doméstica, que esa no la hemos visto y la vamos a abordar un poquito hoy, que pues es la arquitectura para la gente normal. Había pues el tema de las murallas como otra tipología de arquitectura, que es arquitectura como defensiva, y pues las puertas, que pues es el tema de los accesos. Ahí la más importante que vimos, pues vimos varias, unas que ya están destruidas, que se encontraban en Nínive, pero la que mejor conservada se encuentra es la de Ishtar. Ok, entonces, para recapitular, templos, el zigurat, palacios, arquitectura doméstica para los reyes, y la arquitectura doméstica, que es la que vamos a ver hoy, murallas y puertas. Y con esas 5 tipologías de arquitectura, como que completamos esta parte que empezamos la clase pasada, de temas de arquitectura y un poquito de temas de urbanismo. Ahorita vamos a empezar con el tema de escultura y pintura como tal, o las artes visuales enfocadas a esta región. ¿Dudas respecto a lo que se ha visto sobre arquitectura o sobre el contexto en el que se desarrolló Mesopotamia? ¿No quedó más o menos claro? Quedó claro, Miss. Súper, ok. Bien, bien, bien. Claro, maestra. Y se lo aprendieron. Me gusta que se aprendan los conceptos. Y ya de ahí, pues, ustedes van así como generando el discurso. Dejen, abro la presentación. Creo que aquí está. Sí. Dejen, comparto. Compartir. En realidad, la clase de hoy es rápida en cuanto a contenido porque realmente es que la gente aquí de Mesopotamia todavía no desarrollaba tantísimo arte, pero bueno, vamos a ver los ejemplos que quedaron más bien. Ok. Dejen, pongo la pantalla. Por cierto, creo que ya nos vamos a ver la próxima semana personalmente. A ver qué dice el ingeniero. Ok, bien, vamos a empezar. Vamos a tratar de dividir las bellas artes. Pues uno, la arquitectura, ya la abordamos en la clase pasada, en escultura, pintura, y aquí casi no meto el tema de música, pero creo que estaría bien también meterlo.
pero nos vamos a centrar nada más en las artes visuales que son arquitectura, pintura y escultura. Entonces vamos a empezar con el tema de, me faltó un ahí, con el tema de la escultura en Mesopotamia, con los tipos de escultura. Hay varias formas de hacer escultura. Una forma es la llamada escultura en relieve y otra es la llamada escultura de bulto. Son las dos formas en las que ustedes pueden desarrollar escultura pues tradicional. En escultura en relieve, ahorita la ejemplificamos, vamos a encontrar lo que son las placas, las estelas y los sellos cilíndricos. En cuanto a escultura de bulto, vamos a encontrar temas como, más bien, escultura antropomorfa, escultura zoomorfa, y esta se va a dividir en varios temas: orantes, deidades y reyes, y en las zoomorfas, los híbridos y animales sagrados. Vamos a referenciarlas bien. Ok, en cuanto a escultura en relieve, ¿qué es un relieve? A ver, alguien que me diga cómo definiría un relieve. ¿Algo que sobresale? Ajá, exacto, sobresale o puede, mira, sí, tiene sentido. Ok, para que exista un relieve necesita haber una superficie donde se pueda hacer adición de material o sustracción de material. A un relieve se le puede quitar, se le puede ir quitando de la superficie pues el material, o se le puede ir poniendo. Y eso me genera ciertas volumetrías que me van a permitir que a partir del uso más bien que con la sombra, con el uso de la luz, se generen sombras, y esto me va a dar las profundidades para generar pues las diferentes figuras. Entonces, una de las formas más fáciles, creo yo, de empezar a hacer escultura es a partir del relieve, porque casi es como estar dibujando, pero ya empezar a dibujar un poco en 3D. Entonces, como vimos la clase pasada, o 2 clases pasadas creo, una de sus primeras formas de relieve fue a través de la escritura, esta escritura cuneiforme, que hacían en estas placas, que eran estas placas también hechas de arcilla, que era lo que tenían ahí en su región. Generaban como especie de, pues no sé, como de hoja, bueno, no son hojas, pues son placas, como de placas, y a través de ella pues iban haciendo las incisiones para poder hacer las marcas en el material, lo cual era para lo que servía en ese momento, que era la contabilidad de la región. ¿Cuántas vacas tengo? ¿Cuánto trigo tengo? ¿Cuánto de esto tengo? Entonces, pues en un inicio, digamos que el arte en esta parte del mundo nació a través de un sistema de una función en específica, que era pues contar lo que había, que después se tradució en lo que ya hablamos, que fue la escritura. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Una de las estelas más famosas, esto fueron las placas. Las placas, entonces agarras un pedazo de material y tiene poco grosor, y pues ya, es como la primera tipología. La segunda tipología son las llamadas estelas, que son esta especie como de prismas que se alzan, y alrededor de toda esta superficie ellos iban haciendo pues estos grabados. En este caso también era con un tema de escritura. Aquí podemos ver el famoso Código Hammurabi, que también les comentaba, que es el como la primera ley que hubo en la humanidad. Entonces, tenían reglas como la siguiente, que se me hizo bastante curiosa, que decía: si un ingeniero hizo una casa para otro, déjenme leer eso porque no me lo aprendo. Si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero lo van a matar. Entonces, sus leyes de ellos eran así súper estrictas y súper sanguinarias. Era: si haces algo mal, tu pena casi siempre se paga con la muerte. No había como seguramente había como una cosa intermedia, pero eran como muy, muy estrictos en ese sentido. Luego si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero. Y luego, si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa
esclavo como esclavo, un esclavo equivalente, que era como esto de ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me haces algo, yo te voy a regresar algo como en igual cantidad de, digamos, de dolor. Entonces, pues no convenía ahí que se te cayera la casa, se te iban a matar a quien muriera. Ok, bueno, entonces era el tema de las estelas, como esta segunda tipología de arquitectura, perdón, de escultura. Y luego también venían otro tipo que son las estelas. Normalmente, a ver, aquí, ¿qué está representando? Bueno, así que ustedes pudieran interpretar, ¿qué se representa en estas estelas? Aquí ya no están haciendo solo escritura, ya están como intentando comunicar algo. Como una jerarquía. Ajá, muy bien, qué buena observación. Sí, A una deidad. puede ser una deidad, ajá. ¿Qué otra? ¿Qué está haciendo este señor ahí? Bueno, sí, exacto. Aquí como bien lo mencionó su compañero, Un sacrificio. sí, parece, exacto. Aquí lo que quiero que vean es que en estas primeras estelas o en estas primeras representaciones del arte empezaban a contar lo que ellos hacían pues en su día a día. Empezaban a contar las historias, en este caso de los reyes. Por ejemplo, aquí se ve a este rey que seguramente está ganando la batalla contra uno de los pueblos aledaños. Ya ven que se empezaron a pelear por el tema de las tierras. Entonces, el tema de las conquistas y de los triunfos en la guerra, pues empezó a ser importante y empezó a ser un tema a representar, porque pues seguramente sí era un evento súper importante. Entonces aquí se representa al rey de Naram-Sin, que está derrotando a sus enemigos y obviamente se representa jerárquicamente como más alto que los demás, ¿no? Como la figura principal dentro de ese relieve. Aquí también vemos que ya no solo están representando un tema de escritura o de cuantificación, sino ya están generando a través de ese grabado, pues el contar historias a partir de figuras antropomorfas, es decir, de personas, ¿no? Entonces, eso ya es como un cambio porque ya no estoy utilizando solamente el uso de los relieves con un tema funcional, sino pues ya como más enfocado a lo artístico tal cual. Entonces aquí yo creo que es uno de los grandes sucesos en cuanto a la historia del arte. También estos que ya habíamos visto, los llamados rollos cilíndricos, esto también tenían como una función. Su objetivo no era tanto como ser artísticos como la estela anterior, sino tenían una función que era el grabar como esto tal vez representaba que era propiedad de una persona. Entonces lo grababan sobre estas placas y decía, pues esto es propiedad de tal persona. Era como una forma de firma o una forma de identificación y pues como era transportable, era chiquito, pues lo podían grabar en todos lados. Entonces está padre esta forma. Era como su primer IFE o su primer INE, no sé cómo se llama. INE, su primer INE. Ok. También tenemos, aquí lo que quería que vieran de diferencia. Tenemos lo que se conoce como bajorrelieve, que es cuando tú extraes material dentro de la placa o del cilindro para generar estas oquedades y pues te queda obviamente la figura como en negativo. Y está el otro tipo de relieve que se conoce como alto relieve, que es ahí cuando adhieres o pones material. En este caso, pues, se genera la figura pues más como en volumetría respecto a la placa. Entonces, sería como los tipos de relieve que podemos ahí observar. Con eso terminamos la parte de los relieves. Entonces, quedamos que en cuanto a relieves, empezó con como una función en específico, que era la de contabilidad, luego pasó al tema de la escritura, y después empezaron a desarrollar estos bajorrelieves y estos altorrelieves para ya representar temas pues mitológicos, de su vida diaria, etc.
Y pues con eso terminamos lo de escultura en relieve. ¿Dudas respecto a la escultura en relieve? Realmente les quería poner a hacer uno. A sus compañeros de otros semestres les puse a hacer un rollo cilíndrico. Debía hacerlo con ustedes. Pero bueno, ¿dudas? No, Miss. Ok. Luego, tenemos este otro tipo de escultura que se le conoce como escultura de bulto. A ver, ¿cuál creen que es la escultura de bulto? ¿A qué le suena? No, Ok. me recuerdo como cuando estábamos chiquitos y agarrábamos como lodo, no sé, y lo poníamos como en una masa y ahí le vas dando forma o algo así. Sí, justo es eso. O sea, ya vimos la escultura en relieve, que es tener una plaquita. Ahora la escultura de bultos tienes un material, ya sea piedra, barro, pues cualquier material sólido, y a ese material lo que le vas a ir haciendo es ir quitando material, de modo que vas moldeando la forma. Pero pues nace de un bulto tal cual, de una pues de un pedazo de piedra o de arcilla. Y pues vamos a ver aquí las características de esta escultura de los mesopotámicos con este ejemplo. Uno de sus más grandes como descubrimientos que quedaron, hay muy poca escultura que quedó. ¿Por qué? Pues porque estaba resguardada en estos templos hechos de arcilla y pues, se cayeron, no duraron y pues se conservó poco. Pero uno de los mejores ejemplos conservados son los llamados orantes sumerios. Vamos a lo largo de todo el curso, vamos a empezar a analizar el cómo se lee una escultura en cuanto a lo que nos dice según su forma y sus posiciones, incluso sus colores. Ok, primero, características. Formas redondeadas. Si se dan cuenta, las formas de esta escultura tienden a ser muy naturales. O sea, como que trataban ya de imitar la naturaleza a partir de estas formas redondas. Si ustedes tocan su cuerpo, pues no tenemos líneas como rectas. Normalmente todo nuestro cuerpo tal cual está redondeado. Entonces, el que ellos hayan visto esta cualidad de que las formas estaban redondeadas, significa que pues tenían una observación bastante amplia y ya querían captar como el mundo real y traspasarlo a estas esculturas. Cosa que va a cambiar en otras civilizaciones, las que vamos a ver que la escultura es así como súper rígida y súper geométrica. Aquí el uso de la línea curva, a pesar de ser una de las primeras civilizaciones, pues habla ya de un desarrollo importante. Entonces, formas redondeadas como pues una forma muy orgánica o algo, incluso de tener como un desarrollo tecnológico para poder ya bordear pues estas esquinas. Luego, esta posición hierática. Esta posición se va a encontrar en muchas de las primeras esculturas del mundo, que es esta posición así como súper rígida, ¿no? Una posición muy estática. Parece que están así como hasta calambradas las figuras, ¿no? Dan como esa sensación de estar como en una posición muy estática. Normalmente esta posición hierática se atribuía uno a la posición de las manos, del cuerpo como súper, pues sí, súper rígido, y el tema de una mirada, como una mirada perdida. Si se dan cuenta aquí como que no hay interacción entre nosotros como observadores y estas figuras. Parece que estas figuras ven como hacia la nada, ¿no? No hay como una relación entre nosotros y ellos. No sé si han tenido la oportunidad de estar frente a pinturas que parece que las figuras o las pinturas, la persona que está dentro de la pintura te ve con la mirada, o sea, que tú te mueves y parece como que te va siguiendo. ¿Han tenido esta experiencia con algún tipo de pintura? Sí, Miss. Ok, ¿sienten lo mismo con estas?
¿O qué sensación les da estas esculturas? De Oye, pues miedo. a mí sí me está Miedo. dando miedo el de acá de la orilla. Como Sí, sí, y de hecho, pues un poco este sentimiento de miedo que tiene también quizás que ver con el respeto o quizás que ver con el desconocimiento, o sea, con la lejanía. Cuando algo te da miedo es uno, porque no lo entiendes, dos, porque es demasiado grande para ti, que pues hay una desconexión. Y un poco pasa aquí, ¿no? Hay una desconexión, estos seres están mirando hacia la nada. El hecho de que estuvieran mirando como hacia la nada tenía un sentido. Estos orantes sumerios se ponían en la parte del templo, hasta arriba del sigurat, y estaban en permanente oración a sus dioses. Entonces se ponían estas figuritas, se ponían en esta posición hierática, y con esta mirada perdida significaba que todo el tiempo, su función era estar orando permanentemente en los templos para los dioses. Eso, pues a mí se me hace súper poético porque son como los orantes eternos, ¿no? Y su posición lo delata y su visión así como hacia la nada. Parece que sí están viendo como una deidad, algo que no está como ni en nuestro mundo. Entonces, son pequeños gestos que nos va dando la escultura, que nos van contando como para lo que fueron hechos. Y lo mejor aquí es como las emociones o las sensaciones que te puede dar una obra artística. Al final, pues, el que tengan o no una función de uso, pues ya es secundario. Otra característica es que tienen, a pesar de tener estas formas bordeadas, tienen un cuerpo simplificado. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Luis? Dime. Maestra, ¿podría repetir toda la clase? Acabo de llegar. Te la paso en YouTube más de rato. ¿Te parece bien? Súper. Ok. Tenían este cuerpo simplificado, es decir, geometrizado. Si no hay un estudio así súper importante anatómico, pues es difícil conocer como las formas o las figuras humanas. Entonces, la mejor forma de resolverlo y la forma más simple, pues es geometrizarlo. Es decir, que aquí yo lo voy a resolver, si se dan cuenta, la forma que tiene esta parte, pues es de un cuadrado, aquí de un rectángulo, los pies son otro rectángulo. Y si yo pongo esas figuras, ya casi resuelvo la forma, ya nada más le doy los bordecitos y pues me queda la figura. Todas las esculturas de estas primeras civilizaciones son así, son muy geométricas. ¿Por qué? Porque no hay un estudio súper cañón de la anatomía. Entonces, pues hay que resolverlo de la manera más simple. Miren, vean a esta mujer, se resuelve casi con un rectángulo. Luego el cuello es otro rectángulo, luego aquí es un cuadrado. Entonces, es bien fácil como resolverlo así. Pero pues esto nos da como estas posiciones como muy antinaturales, porque pues en la vida real pues somos como curvos, pues no somos geométricos, básicamente. Y luego están investidos, es decir, que tienen ropa. Dejen admito a su compañero. Va a haber varias posiciones en las que nosotros vamos a encontrar las esculturas. Esto de las posiciones es bien importante, porque no es lo mismo que tú estés de pie a que estés sentado. La relación o la comunicación que das con tu posición es bien diferente. Voy a poner un ejemplo muy católico, que se da mucho en las iglesias católicas. Hay varios ritos, no sé si han ido a la iglesia. Yo creo que todos hemos ido por lo menos una vez. En lo que hay... Ya me va a dar miedo ir. Ya me va a dar miedo. No, pero hay ritos en los que debes estar de pie cuando va pasando, yo creo que el tema de la hostia. Y luego hay momentos en que está cuando están dando la hostia, que todos estamos como, ¿cómo se llama? De rodillas. Luego hay momentos en los que estás sentados. Entonces, cada una de estas posiciones dentro de la misa, usando este ejemplo, te dan como diferentes comunicaciones de lo que está pasando en el contexto. Mismo caso en la escultura. Si ustedes encuentran una escultura de pie, significa algo totalmente diferente a si se la encuentran sentada y te va a comunicar cuestiones diferentes. Entonces, por aquí todos están de pie, por ejemplo, y están rezando. Tal vez esa forma de estar de pie tiene que ver con guardar un respeto, ¿no? Entonces, bueno,
Las manos en forma de reverencia, pues ya lo vimos, está en relación al tema de que se la pasaban ahí rezando toda su vida. Y el rostro como protagonista. Aquí es cierto, la parte más importante de estas figuras, pues es esto, la parte de la cabeza. ¿Qué es lo que más les llama la atención de la cabeza de estos orantes? Los ojos. Los ojos. Exacto, son como los más expresivos. Y pues no significaba que estuviera aquí. Normalmente aquí les hacían una incrustación de una piedrita, que igual se veía un poco más creepy con la piedrita. Pero bueno, entonces los orantes sumerios, como estas primeras esculturas de bulto de los sumerios. Y luego, ¿qué diferencia encuentran entre estas figuras y este rey, este príncipe, pues, de Judea? En cuanto a su forma y en cuanto a todo. El rostro es más distinto. Exacto. Pues este ya tiene más bordes. Tara, 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 tara. Está un poco más detallado. Sí, exacto. Normalmente ustedes van a ver que entre más pasa el tiempo, entre más se va desarrollando una civilización, su arquitectura, su escultura y su pintura se va como se va desarrollando y va evolucionando. Y aquí se muestra súper cañón cómo los rostros ya tienden a parecerse más a los nuestros, o sea, como es la realidad, ya no tienen estos ojotes o pues estas características casi, sí antropomorfas porque tratan de ser un humano, pero que como que se quedan a la mitad. Aquí ya un poco se entiende más la figura de un ser humano, que obviamente pues no tienen todavía todos estudios de cánones y de alturas y de proporciones del cuerpo humano, que pues obviamente no, estas dimensiones del cuerpo humano pues no son las que tenemos, pero son ya una representación como más, vean las manos, o sea, el trabajo de las manos está impresionante, una representación ya como que más genuina de lo que, de la realidad. Y pues aquí se ve el nivel tecnológico que van desarrollando las personas. Aquí también me llama la atención, vean, o sea, cómo aplicaban el tema de lo que ya sabían de los relieves dentro de una escultura de bulto. Entonces era como la aplicación ahí de todas sus técnicas. Y pues los temas que iban a tratar también era un tema de los reyes o sus figuras como importantes. Aquí vemos otra figura ya súper evolucionada a mi punto de vista. Esta es de los acadios, que eran los primeros imperios, y van a representar a este rey de Sargón. Pero vean, aquí ya la expresión también ya se siente como muy natural. Lo único que está súper geometrizado todavía es el tema de la barba, que va a caracterizar mucho esta cultura mesopotámica, que otra vez lo puede resolver como casi como que con dos triángulos, ¿no? Muy geometrizado, ya no, todavía no se siente tan natural, pero pues es parte de esto, de estas partes primitivas que aún tenían. Aquí también tenemos otra característica, que empezaron con el uso de los metales. Normalmente, seguramente lo hacían con un proceso que se llama de la cera perdida. Hacían la figura en un bloque de cera, lo van moldeando, se mete como a una especie de moldes y después se vacía el material, en este caso de bronce. La cera como que se derrite y pues deja lugar nada más a la parte del vaciado del metal. Es un proceso difícil que se llama de cera perdida, pero pues vean, ya empezaban a utilizar estos materiales metálicos que no empezaron en el tema del arte, o sea, los materiales metálicos, ¿dónde creen que empezaron? ¿Dónde creen que se empezó a usar el metal? ¿O para qué se empezó a usar? Para las construcciones. No, ¿Las armas? ¿Para qué? Las armas. Exactamente, sí, exacto. El desarrollo de todo este tema de los metales tiene su origen en un rollo bélico, que sí, después se utilizó para el arte muy bonito y todo, pero se empezó a desarrollar para hacer pues sus espadas y sus lanzas y todo lo que usaban
pues para convertirse en los imperios que fueron, ¿no? Ok, naturalismo, ¿a qué se refiere este término? Ya nada más para acotarlo. Pues buscar la realidad, ¿no? Buscar transmitir a través de las figuras la realidad que tú ves sí, o sea, pues tratar de hacer las cosas lo más reales posibles. A eso se le conoce como naturalismo. Siguiente. Otra de las figuras que encontramos son estas esculturas las zoomorfas. Hay dos temas que siempre se van a utilizar. Uno, las figuras antropomorfas y otras, las figuras zoomorfas. Antropomorfas relacionadas al cuerpo humano y las zoomorfas relacionadas al mundo animal. Entonces iban a querer representar estas primeras figuras, estas representaciones ya unidas de una figura antropomorfa con una figura zoomorfa, con los llamados toros alados. Normalmente recuerden que habían puertas, estaban las murallas y luego estaban las puertas, y en las puertas colocaban en los accesos estos grandes toros alados que eran como una especie de protectores de la ciudad. Entonces aquí ya empezamos a hablar así como de símbolos, de poner el arte como parte de la arquitectura. No se entendía el arte fuera de la arquitectura, por eso hablamos de integración a la arquitectura. Hubo un punto de la historia en el que arquitectura, pintura y escultura eran uno mismo. No se entendían separadas como materias separadas como lo hacemos ahora, sino que todos formaban parte de un conjunto. Entonces, si ustedes querían ser arquitectos, también tenían quizás que ser escultores y también tenían que ser pintores, porque pues, no se entendía separado todos estos conceptos. Y la monumentalidad. Estos toros, obviamente, si se encontraban en estos accesos de la ciudad, en estas grandes puertas, pues tenían que ser así súper imponentes, porque estaban representando lo que iba a pasar allá atrás, ¿no? Entonces no podían ser estas pequeñas figuritas, porque pues aparte de ser los protectores, pues necesitaban ser imponentes para que te dieran la sensación de eso. Entonces, todas estas figuras zoomorfas que se encontraban en las puertas tendían a ser pues bastante grandes. Vean aquí un poquito cómo son. Y también tenemos la escultura en cuanto al zoomorfo, en cuanto al relieve y la integración de la arquitectura. En estos mosaicos que ya medio habíamos visto con la puerta Ishtar, se generaban a partir de estos grabados, estos relieves que se integraban a la arquitectura, se integraban a los muros. Aquí es cuando les digo, no se entendía el relieve fuera de la arquitectura, sino como una sola disciplina. Nos queda menos de un minuto, lo voy a cortar porque no me gusta el letrerito. Siento que me presiona. Nos volvemos a conectar para ver los temas de la práctica, si la hacemos hoy o la hacemos la próxima semana. Pero bueno, nos conectamos de nuevo.